Muy buenas, Romanito. ¿Cómo están esas caras y esos ánimos? Ya me lo puedo imaginar, pero no se preocupen porque hoy os lo prometemos. Vamos a repartir un poco de esperanza porque no es para menos. Porque si hace 2 meses nos dijeran que a falta de 10 jornadas nos íbamos a tirar 6 partidos consecutivos sin perder, que viene siendo más de medio mes y medio aproximadamente, y tal y como ha ido la temporada fuera de casa, sobre todo, alguno pensaría que nos hemos vuelto locos o que nos hemos dado al licor de bellota, tan afamado aquí en estas tierras. Pero no, es una auténtica realidad. Desde aquella dolorosa derrota frente al Villarreal el 14 de marzo, por el camino nos hemos ido dejando equipos buenos como el Yeclano, el Alcoyano, el Fuenlabrada, incluso rivales directos como el Hércules, donde empatamos a 0, el Sevilla Atlético, que nos perseguía, o el propio Antequera, que hasta hace muy poco iba líder de la competición. Si nos dicen que esta maravillosa racha nos la tiene que cortar el Ceuta, que es el líder de la competición, pues mira, ni tan mal. El problema viene cuando allí juegas en su casa, con su gente, con su afición, y bueno, pues dentro de lo que cabe, pues por supuesto que podría pasar. Pero la forma de la que sucedió el sábado duele, lo reconocemos. Y mucho más cuando casi en la última jugada del encuentro, después de una excelente primera parte que hace el equipo, un tal Pedro López hace la madre de todas las paradas. El paradón lo tiene todo. Abajo, se estira, de reflejo. Vamos, una auténtica maravilla. ¿Un emeritense? Esto ya es opinión. Para mí, el mejor portero de la categoría, sin lugar a dudas. Y va ese tío y nos priva de tener una racha más positiva de esos partidos consecutivos invictos. Pedro, macho, eso no se hace. ¿Os acordáis en el año 2000 cuando en marzo también Penélope Cruz hizo esa de ¡Pedro! Cuando ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera Pedro Almodóvar, por Todo sobre mi madre. Pues yo grité exactamente lo mismo, pero en el minuto 90 y no precisamente de alegría, ya os lo puedo confirmar. Y hoy efectivamente no está Rafa para dirigir el programa, pero hoy sí tenemos que hablar de las canteras. Primero porque son nuestros rivales más perseguidos ahora mismo, son los rivales que tenemos más a la vuelta de la esquina. Y sobre todo porque el Mérida y equipos emeritenses desde hace ya décadas están nutriendo de manera magnífica, por cierto, magnífico trabajo que están haciendo las canteras emeritenses, todo hay que decirlo, se las han llevado a las mejores canteras principales de aquí de este país. Por citar algunas, el Real Madrid, por ejemplo, próximo rival del próximo partido contra el Castilla, Pichu Cuellar, que antes de recargar al Atlético de Madrid estuvo allí. O uno de su misma quinta, Jorge Troteiro, que estuvo aquí muchos años también después, estuvo en la Masía, tanto con Messi como con Piqué como con Iniesta. Coincidía allí con esos 3 maravillosos futbolistas. O la del Valencia Mestalla, cuando se llevó a Carlos David Moreno, que por cierto es amigo mío y que hace tiempo que no veo por aquí por la ciudad, acostumbrado siempre a verlo por la Navidad, Semana Santa. O el propio Sergio Rodríguez, que nos toca de cerca, ¿no? Que recaló también en aquellas maravillosas tierras que, por cierto, Rafa Angulo, el director de este programa, conoce perfectamente. Y ya más recientemente, la cantera del Betis, donde terminaron Robert y un tal Pedro, que ayer fue el que nos cortó de raíz las ilusiones del pasado sábado. Para los que nos están viendo y escuchando que no son tan mayores, algunos me entenderán, la mayoría. Había un juego en el que tú podías ser un propio entrenador hace muchos años, hace 30 años aproximadamente, que se llamaba PC Fútbol, que podía ganar Copa de Europa con el equipo que tú eligieras. Yo, por ejemplo, con el Mérida fui manager durante muchísimos años y gané hasta 10 Champions, cuando el Madrid tenía solamente 5 o 6. Yo ya tenía 10 en el PC Fútbol, ¿vale? Yo reconozco que había muchas veces en las que yo perdía y hacía la clásica de guardar antes del partido por si acaso, y en caso de que se perdiera, pues salir del programa y volver a entrar para ver si con ese viejo truco, pues la siguiente vez se podía ganar. Son anécdotas de abuelo cebolleta, pero que todos hemos disfrutado con ese juego, hemos hecho seguramente alguna vez en nuestra vida.
Yo el otro día, el sábado, después del partido en Ceuta, tal y como se dio las circunstancias, lo hubiese hecho encantado de la vida. Hubiese salido del juego y hubiese entrado para ver si acaso hubiésemos ganado. Manu, tú eso seguro que lo has hecho alguna vez en tu vida. Bueno, sí, bueno, Ángel, y a todos los espectadores, muy buenas noches. La verdad es que está a punto de echarme a llorar, porque me acaba de recordar lo viejo que soy. Ese pez de fútbol que era maravilloso con Robinson de comentarista, con Michael Robinson, el desaparecido Michael Robinson de comentarista en algunas ocasiones y tal. Y yo también no llegaba a tus 10 Champions, pero bueno, sí es verdad que yo competía con el Mérida y era una pasada. Recuerdo que estaba hasta Basualdo. ¿Os acordáis de aquel jugador de Extremadura? Sí, Basualdo. Pues yo fiché porque tenía una media espectacular. Pues ya a Basualdo, vamos, ganó conmigo 4 o 5 Champions. La verdad es que era un programa súper divertido. Podías jugarlo, el partido. Los que nos gustaba el fútbol no lo jugábamos, lo que hacíamos era dirigir, hacer la alineación y tal. Exacto. Y la verdad es que yo también hubiera hecho lo mismo que tú. Hubiera dado a grabar justo antes del minuto de esa parada de Pedro, hubiera dado a grabar el partido y lo hubiera iniciado vuelta y lo hubiera vuelto a jugar, porque la verdad es que fue una auténtica pena. Se compitió muy bien. Fuimos, como tú dices, al campo del líder, con un campo sold out, no había ni una sola entrada a la venta. Una afición, por cierto, maravillosa. No sé si han visto los espectadores y vosotros en redes sociales. La afición de Caballa, vamos, enamorada con el Mérida. De hecho, cuando acabó el partido, se ha visto las imágenes de donde está la gran admiración del Ceuta. Animándolo. Mérida, por redes sociales, el mejor equipo que ha pasado por aquí. Ojalá nos veamos el año que viene en el fútbol profesional. Maravilloso, sinceramente. Me quedé enamorado de la afición ceutí. Y bueno, la verdad es que fue una pena porque tuvimos nuestras ocasiones. Creo que el Ceuta generó poco, gracias a que el Mérida hizo un buen primer tiempo, muy bueno. Tuvimos esa de Doncel ahí con el 0-0, que si la llega a parar, yo creo que va para adentro y tal, a la derecha. Pero bueno, es que, claro, vamos al campo del líder y en algún momento la racha se tiene que cortar. Pero bueno, las sensaciones para mí fueron muy buenas. Y ahora nos queda, como tú bien dices, 2 partidos aquí cruciales con filiales, algo que nos chirría a casi todos. Esto de los filiales, bueno, parece que el Madrid, Ancelotti ha reclutado a muchos del filial para jugar con el primer equipo, a cosa la va, a ver si Atlético de Madrid, que a mí es el que más miedo me da. Sí. Para mí el que más miedo me da. El Cholo también ha hecho un cablecillo y se lleva para arriba 4 o 5, pero bueno, yo creo que estamos en una disposición, que como tú bien has dicho antes, ¿quién nos iba a decir nosotros que íbamos a estar en... Bueno, a mí no me lo digas porque yo dije que íbamos a subir. Confirmado. Que íbamos a estar donde estamos a estas alturas, o sea que bueno, yo súper contento y apoyar el equipo el próximo domingo, a ver si somos capaces de meterle 14 y que echen a Raúl a la calle. Alfonso, yo me imagino que poco peso de fútbol has tocado, pero ¿de qué te acuerdas más al final del partido? ¿De la de Doncel con el 0-0 o de la última parada de Pedro con el 1-0? Antes de entrar en materia, lógicamente, recordarte la jugada de Pedro López Galisteo, te quiero dar un pequeño detalle. Tenemos un futbolista como fue Miguel Ángel Galván Pilo, que estuvo jugando en la cantera del Madrid, llegó incluso a jugar en la Liga Nacional de Juveniles con José Antonio Grande, Urfay, Alfonso y Pilo, imagínate qué pedazo delantera, ¿no? Ese chaval dentro de la cantera del Mérida es el jugador que más goles ha marcado en un partido. Marcó 14 goles en un partido, en una victoria que ganó el infantil del Mérida al Imperio 31-0, 14 goles de Pilo. Pilo en las categorías inferiores en un partido que más goles ha marcado, lo mismo que en el fútbol ya. El primer equipo es Peña, con los 8 que le hace al Jaraíz, y en una temporada estamos hablando de Alfredo de la Rubia Ordóñez, Luchana, el padre de Alfredo de la Rubia, que metió 47 goles en una temporada. El Pepe Basualdo, por cierto, ese futbolista llegó al Extremadura, había jugado en el Stuttgart, en Alemania, había jugado en varios equipos europeos, pero coincidió Nevels Old Boy con Gabri, el futbolista que después tuvo en el Mérida. Ese Pepe Basualdo, dentro de todos los extranjeros que han jugado en equipos extremeños, es el de mejor historial, puesto que llegó a jugar hasta 4 mundiales. Contestándote brevemente a la pregunta que me acabas de hacer, el partido de Ceuta, obviamente, nosotros cabía la posibilidad de que se perdiera en un estadio Alfonso Morube, que indudablemente con los 3 puntos que suma ante el Mérida se va a los 40, producto de 12 victorias y 4 empates. Perdió 2 partidos, el último el 17 de noviembre 0-2 con el Alcorcón, marcaron a Aparicio da Costa, aprovecharon la expulsión de Cristian Rodríguez, y el otro precisamente fue con el Intercity. Los 4 empates fueron 2 con el Antequera, otros 2 con el Sanluqueño, 1-1 Hércules y 1-1 Villarreal. 12 por 3, 36, más los 4 empates, 40, 23 puntos fuera de casa, son 63 y no hay más cera que la que hace. Yo creo que el Mérida ahora mismo
con la temporada que está haciendo, 38, tampoco está tan lejos del Ceuta, y ojo al dato, un punto muy importante. El Ceuta siendo líder, yendo el primero, con la racha inmaculada que lleva en Alfonso Morube, pero el Mérida ha perdido menos partidos que el Ceuta como local. El Ceuta 2 y el Mérida solo 1. Hombre, sí que es cierto que nos hemos traído la IA, ¿no? Y que hay muchísimos jugadores canteranos de Mérida, no solamente del Mérida, que por supuesto no hemos nombrado porque si no acabaríamos con el programa. Pero sí que es cierto que efectivamente que hay un montón de jugadores y que hay muchísimos clubes y entrenadores magníficos en la cantera de no solamente el Mérida, sino de todos los clubes emeridenses, que por supuesto pues, es de alabar. No nos olvidemos, muy breve, por ejemplo, del entrenador que está ahora mismo en el Carabobo en Venezuela, Diego Merino. Efectivamente, Diego Merino, que fue también entrenador aquí en Mérida hace muy poquito, que no le fueron también las cosas. Pero si había que perder algún partido que fuese contra el líder, y por cierto, con este colchón que teníamos de 4 puntos sobre el Atlético de Madrid, que por cierto, la última jornada tiene que venir aquí, o sea, y el Atlético de Madrid B, que es nuestro inmediato perseguidor, tiene un calendario peor que el del Mérida. Todos son duelos directos, es decir, yo creo, sinceramente, que con una victoria y no perder contra el Atlético B el último partido, yo creo que playoff lo tenemos hecho. Te podía dar, por ejemplo, muy breve, un punto muy importante y muy ilustrativo, ¿no? La temporada pasada, a su paso por la jornada 35, el Mérida pues jugaba en la Rosaleda frente al Málaga, 1-1, se adelanta Busi en el minuto 8, empata Dione en el 51. Del equipo inicial que saca David Rocha, había 7 futbolistas que siguen en esta plantilla. Jugó con Palomares, Pipe, Eliseo Bonaque, Yacer, Juanjo, que de la temporada pasada, efectivamente, Juanjo, bueno, arriba... ¿Qué centrocampista estamos hablando? De Juanjo, Busi, de la temporada pasada, Juanjo, Busi, Acosta, Sandoval, Álvaro Juan y Chuma. En la segunda parte entraron Beneí y Micián. Si te ha dado 7 titulares del equipo inicial, más los 2 que entran desde el banquillo, son 9. Si con 9 jugadores del año pasado miramos la clasificación del año pasado, la clasificación de este sin quitarle méritos a David Rocha, ya te digo que a la jornada 35 el Mérida tenía 40 puntos, estaba un puesto por encima de lo que delimitaban el descenso, que lo tenía el Linares, con 4 unidades menos. Los 5 últimos terminaron descendiendo todos. Linares, San Fernando, Atlético Baleares, Recreativo Granada. Incluso 2 de ellos han perdido 2 categorías, como han sido el San Fernando y Recreativo Granada. Por arriba, el Castellón en la jornada 35 se proclama campeón de Liga sin haber jugado el partido, puesto que el Córdoba de Iván Anía perdió 3-0 contra pronóstico en campo del colista Recreativo Granada, de un del Córdoba como Germán Crespo, y sin jugar ese partido se proclamaba campeón con 81 puntos. El Córdoba tenía 70. La temporada pasada los puntos que consiguieron los equipos de arriba eran infinitamente más que lo de esta temporada. Los puntos este año están más repartidos porque no están esos 3 equipos grandes que te he nombrado, los que han descendido. Caso de Villarreal B o Alcorcón no han dado la talla, y algunos, como el Marbella, de lo que esperábamos más, están también en la zona baja. El Mérida, con los puntos que tiene ahora la temporada pasada, sería octavo. ¿Lo dice? Pues yo, volviendo a lo que tú decías antes, Ángel, yo no sé si con 4 puntos vamos a llegar. Ten en cuenta que se van a pelear entre ellos. Sí, ahora hay un Sevilla Atlético de Madrid, pero yo no sé si con 4 puntos nos va a dar. Es verdad que tenemos también al Antequera a tiro de piedra, incluso al Ibiza, lo tenemos a 3 puntos, tenemos menos el Murcia, está un poquito más despegado, y bueno, por supuesto el Ceuta. Yo sí creo que deberíamos, los 2 de casa, amarrarlo, que bueno, en previsión de lo que llevamos visto todo el año en el Romano, no es una cosa descabellada, no estamos siendo ninguna chaladura que decimos aquí, ¿no? Sería importante cerrar esos 2 partidos con los 2 filiales, y bueno, si en Huelva, que probablemente se esté jugando algo todavía, porque faltan 2 jornadas y está todavía ahí, podemos rascar un puntillo, pues bueno, bien nos vendría. Pero yo creo que tenemos que asegurar los 2 partidos de casa para estar tranquilos. Además, yo estoy muy contento, hay mucha gente que no tiene esta opinión, de enfrentarnos tantos duelos directos, Antequera, Ceuta, Madrid-Castilla y Atlético de Madrid.
e incluso el relativo, que se juega la vida, ¿no? Porque si nos metemos en playoff vamos a llegar a una dinámica competitiva muy importante. Si nos tocara el Ibiza, a lo mejor ya no se juega tanto, el Murcia no se juega tanto en 2 jornadas, pues ya más relajado. Exactamente, eso lo suele pasar a muchos equipos que van líderes desde primera jornada, claro, y luego al final, cuando se enfrentan en playoff, han dejado de competir hace bastante tiempo, claro, por eso. Y se les olvida competir, y precisamente los que vienen, eso pasa mucho en los playoffs de segunda división, para subir a primera. El Extremadura quedó cuarto y ascendió. Que el que viene con una inercia, con una racha positiva desde abajo, es finalmente en el que playoff suele sacar siempre más tajada. Yo por eso estoy contento de que tengamos este calendario. Y yo tampoco descarto todavía al Hércules. El Hércules tiene 3 partidos en casa. Es que hay mucha tela que cortar. Yo creo que esto va a ser una foto finish. El Mérida con 6 puntos se va a clasificar. Porque no descarto que alguno de los 2 filiales pueda acoger al Mérida. Ha habido un futbolista, por ejemplo, en el filial del Atlético de Madrid, que recibimos en la última jornada. La baja de Mollejo yo creo que fue fundamental. De hecho, fue el que nos marcó el gol allí cuando se perdió en Madrid. Mérida no fue inferior, pero Mollejo estaba donde tenía que estar, lógicamente, para empujarlo, después que el balón pegara en el palo. Ese futbolista, yo creo que de los 14 o 15 goles no hubiera bajado, que traducido a puntos le hubiera dado un número de puntos que hubieran sido decisivos. Los filiales, bueno, los filiales están ahí, los filiales tampoco se van a comer a nadie. Mérida, tal y como está jugando en el Romano, yo creo que los que tienen que tener miedo son los equipos que vienen al Romano viendo los números que este equipo hace como local. El arma de doble filo, pues sí, lo mismo los niños se ponen a jugar y te pintan la cara que se pueden llevar 3 o 4, ¿no? Esto, lógicamente, al final tenemos que jugar todos contra todos. La Liga es el torneo de la regularidad y lo prefiero aquí en casa que fuera. El Ceuta, por cierto, el último año que juega en Segunda División A es en la temporada 80-81, ¿eh? Descendió con el Granada, el Baracaldo y el Palencia. Ascendieron, fíjate, el Castellón quedó primero, el Cádiz y el Racing. El Ceuta ha jugado en Segunda División 25 temporadas, 616 partidos. El Ceuta debutó en la 39-40, en aquellos años, la Segunda División se componía en la guerra y en la posguerra de 4 y 5 grupos. Después pasamos a Grupo Norte y Grupo Sur, Grupo Primero y Segundo, y es el 68 cuando la Segunda División se hace a Grupo Único, cuyo primer campeón es el Sevilla. En los años 50, entonces como Atlético Ceuta, se emparejó en varias ocasiones, varias temporadas, al Extremadura y al Club Deportivo Badajoz. Cuando yo le hice la biografía a Adelardo, como se le ha hecho a todos los futbolistas extremeños que han jugado en el Atlético de Madrid en Primera División, con Adelardo Rodríguez Sánchez fui un poco más generoso por ser el que tiene mejor palmarés de todos los extremeños que han jugado en el Atleti, y buscando datos y demás, y recopilando apuntes, algo de lo que me gusta bastante, pues cogí, por ejemplo, un partido con el Atlético Ceuta. El primer presidente del Ceuta fue Francisco Pérez Murciano y un presidente de honor que era nada menos que el general Moscardó. José Moscardó y Duarte, que años más tarde fue el delegado nacional de deportes en el régimen franquista, vamos, el dueño y el amo del deporte en España. Mandaba él por galones, porque era teniente general, ese era presidente de honor y no cualquier cosa. Solía acudir al Alfonso Murude con sus hijos a presenciar los partidos. Aquel Ceuta, muy breve, lo recuerdo perfectamente, pues tenía en la portería Alonso, Eliseo Valero Céspedes, Díaz López, Lora, Martín Esperanza, Giner, Saborido y La Morena. El Badajoz terminó con esta alineación de momento. Aquel Badajoz lo presidía don Carlos Fernández López, tenía un dúo de entrenadores que era Carlos Casariego y Ramón Colón, que había sido jugador del Atlético de Madrid. Aquel equipo jugaba con García Sánchez Luzán, Bolao, Cedrián, Tacalín, Cuesta, Adelardo, Tocoronte, Blas y Requena. Al término de esa temporada, Adelardo pasó a ser jugador del Atlético de Madrid. Hombre, esos son los datos cuantitativos, pero me gustaría también participar con vosotros de los datos cualitativos del Mérida, que, bueno, el Mérida no deja nunca de jugar bien. No. Está claro que lleva una racha de casi 2 meses en la que juega todos los días bien. Eso, y encima que hemos recuperado a jugadores principales como Juanjo, por ejemplo, en el centro del campo, que parece que nunca ha estado de lesión, porque el tío ha reaparecido de la mejor manera. No voy a decir que esté en su prime, como suelen decir los jóvenes ahora, pero sí que es cierto que ha venido con una muy buena versión. El Mérida lo ha notado en el juego. Me preocupa lo de arriba, porque Doncel lo veo muy solo. Hablo de los 3 de arriba, no estoy diciendo que estén jugando mal ahora mismo.
porque a Alberto lo veo ahora mismo fuera de forma después de la lesión, y a Javi, pues que no termina de coger ritmo después. Luego te coge el otro día, te da un pase maravilloso, te la pone al pie a Benet, o sea, el son tercero de valores Benet, muy decisivos, sí que es cierto. Pero el Mérida está ahora mismo en un buen momento porque el que sale lo hace bien, pero sí que es cierto que los tres que nos han salvado el pellejo durante toda la temporada no están como deberían estar. Pero Yo creo que Ángel, es curioso. La clave, Angelito, ahí muy breve, está en el Mérida repetir 11 inicial prácticamente 2 domingos seguidos por diversas circunstancias ha sido imposible. Lo que yo le doy todavía más mérito es porque el sistema del míster es innegociable y todo entran en el sistema repitiendo alineaciones o no, porque prácticamente son un clon el uno del otro y el otro del uno. Todos se saben perfectamente lo que tienen que hacer en el campo y Sergi Guilló, los entrenadores tienen que ser actores. Sergi Guilló es un buen actor. ¿Por qué Sergi Guilló es un buen actor? Porque convence a los futbolistas con su filosofía. Convence a los futbolistas con filosofía y les hace ver y les hace de creer que es posible haciendo esto, esto y esto, así, así y así. Cuando tú le das confianza y credibilidad a un futbolista y él te tiene respeto, va contigo a muerte. Hombre, si es que me tienen enganchado hasta a mí, los reels estos que suben a las redes sociales los jugadores del Mérida con las arengas estas que dan ahora son maravillosas. Con esas arengas, yo claro. es verdad que a lo que tú decías, Ángel, el Mérida es verdad que hemos tenido una baja arriba muy sensible. No en vano, Liberto y Javier Lava pues llevan el 50% de los goles, o el 40% de los goles del equipo. Pero también es verdad que la racha está tan positiva que hemos cogido, lo palmamos en Ceuta, pero de 5 partidos seguidos perdiendo, no han estado ellos. Micián ha marcado el golito que no había marcado toda la temporada, Raúl Benet se ha destapado con un delantero centro, tal. Es que Sergi, que aquí hemos dicho, o casi todos hemos dicho que ha sido el mejor fichaje de la temporada que ha tenido el club. Totalmente. Ha conseguido mantener a todos vivos, a todos despiertos. El que tenía 5 minutos entraba y moría en el césped. No, tenemos, lo que tú decías, una dinámica tan buena, tan positiva. Todos creen, como decía Alfonso, en el proyecto, en lo que este señor dice, lo que transmite. Su mensaje ha sido clarísimo este primer día. Yo no soy inferior a nadie, este equipo no es inferior a ninguno. Yo voy a competir a Murcia, a Ceuta, donde... Sí, señor. Y claro, eso al final cala lo que dice Alfonso. El Fruta se lo cree. Oye, yo no soy tan malo. Si yo estoy ahí arriba, ¿yo por qué voy a ser malo? Yo llevo 12 goles, o Liberto lleva 12 goles y no así, una barbaridad. O sea, él a los futbolistas lo tiene enganchado. Y os voy a dar un ejemplo muy... Yo para mí menos uno, Alfonso. Yo lo de Herculano el otro día... La temporada pasada, que para mí David Rocha es un buen entrenador, lo hizo muy bien, a mí me cae particularmente muy bien y creo que es totalmente válido, tuvo mucho mérito lo que hubo la temporada anterior, pero todo vaya a dar cuenta que Acosta, cuando se va a Acosta, fíjate, se ha ido Acosta, se ha ido Chuma, se ha ido Sandoval. Pues mira, ¿quién se acuerda de esos futbolistas? Si lo que han venido no es que le hayan hecho olvidar, es que le han pegado una pasada por la izquierda que están todavía mirando para atrás. Mira dónde está el Marbella con los Acosta y compañía, que sí que ha costado un buen futbolista, pero es que aquí un equipo lo ganan los 11 y siempre son un equipo mejor cuando tienes 11 jugadores dentro de ese equipo y haces por lo que te hizo, por ejemplo, Javier Clemente Lázaro o Ormachea en los primeros años 80, con aquella Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao, pues imagínate, joder, Zubizarreta, Urquiaga, Huigochea, Licerantu de la Fuente, de André Gallego Urtubi, Dani Rojo y Argote, Arconada, Celayeta, Gorricorta, Barrialo, Izola, Diego Alonso Zamora y Débora Sotrute, Club Pesufarte. Y ahí se repetía el equipo y que no brillaba y que no lo que tú quieras, pero ganó 2 ligas uno y 2 ligas otro. Y aquí obras son amor y no hubo una razón. Bueno, Atlético de Madrid, Real Madrid, Castilla. El primer paso, Castilla. Vamos a hacer cholista partido a partido. Está claro que ahí necesitamos la victoria, sin duda, para ir más tranquilo a Huelva. Y sobre todo para que nos la juguemos todo en el último partido, que esperemos que sea una fiesta. El fiesta de Mérida Lúdica la transportemos al romano directamente, que cada uno vaya como quiera, con su camiseta, con su vestido, con su traje de romano. Y si me permite, Ángel, la del Mérida, no la del Madrid del Atleti.
Sí, vamos a apoyar al supuesto. equipo de nuestra ciudad. Por cierto, Aunque sea todo partido. Yo soy madridista, pero el antes Mérida que se vaya es el tiempo, Mérida. Manoletti, la camiseta que le prometía a Manoletti, Eso es, un regalo, ¿no? Aquí está, hombre, se la prometía a Manoletti si el Mérida jugaba la fase de ascenso. Y Clavagua. llega hasta dónde hemos No seamos llegado. agoreros, no seamos agoreros. Yo lo he dicho, queda un poquito. lo he dicho hace muchos meses, ya no puedo retratarme. Y en el punto que estamos, Retractarme, ¿verdad? digo, el chaval se la ha ganado a pulso, lo prometido deuda, y ahí está. Con respecto al partido del domingo, yo creo que para puntuar con el Real Madrid B vamos a tener que marcar por lo menos 2 goles. Gonzalo arriba, Gonzalo García. Lleva tiempo sin mojar Gonzalo. Gonzalo tiene la palabra mojada. Es domingo- la clásica Sí. de que llega el romano y pumba, después de 12 jornadas sin. Víctor Muñoz y Gonzalo Después, arriba. después del 6-0, yo creo que tienen el colmillo afilado en el vestuario del Pero Mérida. Después del independientemente 6-0, de que le ganemos o no al filial del Madrid, yo creo que sumando 6 puntos de los 9 posibles, porque si tú miras el calendario que tenemos en la próxima jornada, agárrate. Antequera, Murcia. Atlético B, Sevilla Atlético. Si la memoria nos mata un regate, que creo que no. Pero es que nos vamos a enfrentar todos los de arriba. Y el colchón que tiene el Mérida, lo mismo se cae el Antequera, nos coge un filial, pero quedamos los quintos. Queda cuarto y quinto es prácticamente lo mismo, porque aquí estaríamos hablando de segundo contra quinto, tercero contra Sí, cuarto. hay que quedar, si puede ser lo Exacto. más arriba posible, tercero, perfecto, sí, da igual. pero si no, cuarto y Pero quinto si da no, da igual. lo mismo. Y por cierto, por si los espectadores no lo saben, ¿playoff, ida y vuelta o como fuimos a la Nuncía, sede? ¿Lo No, sabéis no, no, alguno? no, eso fue por la pandemia. Esto Bueno, es- pero también fue en Extremadura cuando jugó el Badajoz con el Exacto, Amorebieta. Sí, eso fue por lo del tema de la pandemia. Ah, pero vale, y vamos. después fue la Nuncía, fue Murcia. Sí, esto es O sea, ida y ida y vuelta. vuelta, en Lo lo- único que no hay es si hay prórroga, pero no hay penalti. Vale. En caso de empate, Exacto. ya Pero bueno, se es- clasifica. Es lo porque lógico porque se hace una buena taquilla, la afición va al campo. Lo que- mismo que en segunda división. Fenomenal. La temporada pasada en segunda, cuando nos ponemos a recordar aquel partido entre el Nasti y el Málaga, que hubo prácticamente una tercera prórroga, cuando Antoñito Cordero, que imagínate, pasaban ya de la segunda parte de la prórroga 10 o 12 minutos, que consigue marcar el gol, Tarragona estaba con uno menos, pero vamos, lo tenía con 2 goles de ventaja prácticamente hecho. Si a nosotros nos ocurre algo similar, imagínate el Ceuta, pues fíjate, con el Tasti jugó el primer partido en el Alfonso Morube, marcó 2 goles Rodri Río, empató Gorostidi en el 92, perdió por la mínima en el nuevo estadio, pero van a estar todo muy igualado. La temporada esta va a ocurrir como en la pasada. El Mérida, a cualquier equipo del grupo primero, si nos metemos primero y nos enfrentamos con ellos después, yo pienso que le puede ganar. El mismo Tarazona, la ha ganado a la Ponferradina y la ha ganado a la Leonesa. Sí, hombre, eso luego ya. Sí. Yo creo inercia- que en un playoff puede pasar cualquier cosa. Pero Hay primero que meterse en playoff Exacto, y ya hay que- pensaremos después Sí, exactamente. quién nos toca, Lo los primero- cruces. Primero el 1, después el 2 y después el 3. Efectivamente. Yo espero y deseo, porque he estado viendo el calendario minuciosamente, espero y deseo que Pedro nos devuelva en la última jornada, que yo me imagino que no asegura nada Con en el Ceuta. con el Ibiza, ¿no? Con el Ibiza, que nos devuelva la que el otro día nos privó. Fue un paradón de Courtois. Sí, sí, fue una locura de. No, fue una parada brutal. A Luis Pareja, una parada brutal. La verdad, un paradón. Además, no es la parada, es el momento de la parada. Es el momento en el que hace la parada. Sin menospreciar a Ángel, a Guampa, tal. Oye, si se quiere venir el año que viene a jugar en segunda A con nosotros, que vamos a subir los 2 equipos y es de Mérida, oye, que le tendemos Ese aquí chaval ya había jugado. la mano, sin problema en el ninguno, Betis En primera había jugado 5 partidos, vamos, lo tuvo José Juan Romero, como había tenido a Aliberto, había tenido a Misión y a muchos futbolistas. Y para mí, lógicamente, es un portero para jugar en el porterazo. fútbol profesional sin problema. Ese chaval tiene a otro portero en el banquillo que también es de mucho nivel, que es Vallejo, viene el del Eldense de segunda A, vino con Carlos Hernández, el central. Carlos Hernández, al no jugar a Isar a mí, pasó a la derecha a Capa y formó tándem con Cantero. Y a la izquierda, ¿quién jugó en la izquierda? ¿Quién jugó en la izquierda en el Ceuta, lateral izquierdo? Me lo estoy comiendo ahora. No recuerdo, pero coméntanos el collage a mano Bueno. alzada que nos has traído hoy. Enséñalo a cámara, que se ve ahí. Ese es el Photoshop de Alfonso, ¿eh? Es el Photoshop manual que tiene, que acompaña con su IA particular. Y no jugó en el PC Fútbol, tiene narices. Efectivamente. Este lo he traído porque fue del último ascenso del Mérida, el último y el único, el 21 de junio, el 23 de junio del 91, un tajonar. Entonces te metía José Enrique Díaz, te metía Martín Doblado, te metía Toribio,
te metía Ricardo y dentro Carlos Barrio, marca de penalti, se la deja a Carlos Barrio, a la Martí, que se nos iluminó. ¡Hombre! El equipo prácticamente de esa temporada, y después aquí tenemos a Chinto, tenemos a Manolo Parra, tenemos a Javi Crema, Y al Zorro Alfonso dieron los riñes. José Luis García Mora y diversos directivos. Invocar, lógicamente, a los buenos recuerdos. Mejor recuerdo que en la categoría que estamos, pienso que va a ser difícil encontrar alguno. Y en la circunstancia que estamos ahora mismo, invocar un ascenso, creo que no es baladí. No. Yo creo que debíamos animar a que la gente vaya el domingo, perdón, el sábado al estadio con la camiseta del Mérida, no del Madrid. La del Madrid no la ponemos todos después, yo soy madridista, pero el domingo. Bueno, el sábado, Redru era el lateral izquierdo. Redru precisamente también lo tuvo José Juan Romero en el Betis Deportivo. Llegó a jugar incluso en el Elche, donde incluso con Sergi Guillón. No tiene importancia, pero era Redru. Bueno, Ese yo no futbolista ha fichado, muy breve, a dos jugadores, por ejemplo, que son diferenciales como Kuki Salazar, José Luis Salazar Martínez, el hijo Buenísimo. de un Kuki, futbolista de otra y galaxia. después De otra galaxia. Rubén Díez. El uruguayo, ¿eh? Rubén Díez, Castellón, Depor, Ibiza, son jugadores diferenciales muy breves. El Kuki Salazar y el Toro Aquino tienen hijos jugando en ese equipo y paradójicamente son dos de los futbolistas del fútbol español que más fuerte le pegaban al balón. Daniel Toribio Aquino tiene allí a su hijo. A su hijo llegó al Badajoz. El Toro Aquino, digo, este será el novillo como mucho. Y el Kuki, José Luis Salazar Martínez, llegó a jugar de juvenil en el Málaga, con Sergi Pellicer, campeón de España. En el Valladolid llegó a debutar en primera. En segunda llegó a jugar con el Cartagena y la Ponferradina. Que sepa un dato, Alfonso. Yo tengo unas botas que me regaló Guayo con el Toro Aquino, unas Loto de aluminio, con las que quedó Pichichi de segunda. Con las lengüetas a la inversa. Sí, señor, las tengo yo en mi casa guardadas. El año pasado ascendió con el Córdoba de Iván Ganía. Jugó 34 partidos, 5 goles. Llega en el mercado de invierno porque el presidente del Ceuta, Luavi Amedo, pagó un dinero importante y de hecho es un futbolista diferenciado. Pero vamos, llegó a jugar incluso a primera. El padre, lógicamente, imagínate el Kuki Salazar, uruguayo, es del 63, tiene ahora 62 años. El Kuki es del 5 del 97, tiene 27 años. Ese futbolista, el Kuki, el padre, en el Albacete de Benito Floro, el queso mecánico, allí hizo historia. Había jugado anteriormente en el Español, en el Cádiz, en el Guadalajara de México y había empezado en el Peñarol. Y el Toro Aquino, que te voy a contar, aquí en la 93-94 fue Pichichi de segunda división, hace historia con el Mérida, termina con 19 goles y la temporada siguiente vuelve a repetir Pichichi en la categoría de plata, ahora en la fila del Betis con 26. Creo que esos son datos, pero bueno. Bueno, ya para terminar, que nos tenemos que ir, simplemente lo que has dicho, Manu. Que la gente vaya al partido, que animen, que es una hora no muy futbolera, bueno, ya sabemos los calendarios que tenemos y los horarios que tenemos, pero aprovechemos que va a hacer buen día seguro, salgamos a comer, nos tomemos una cervecita, vayamos al campo a animar, al Mérida si es posible, respetamos al que vaya a animar a Madrid, por supuesto, pero bueno, vamos a apoyar a los nuestros y a ver si tenemos suerte, ganamos el partido y bueno, y como colofón, si quiere Rafa que no venga más, porque la ha hecho de maravilla, Ángel, así que... Nada, hombre. Está invitado también Rafa para bueno, algún día lo traemos, algún día. Me temo que no, porque va a seguir en Gales, pero bueno, le contaremos desde aquí lo que ha pasado el sábado, que esperemos que sea una victoria y que la hayamos disfrutado, porque como bien dice Manu, va a empezar el buen tiempo, ya ha llovido todo lo que tenía que llover, tanto en Semana Santa como en este puente, así que vamos a aprovechar esas cervecitas con o sin alcohol o refrigerio, lo que cada uno quiera, para hacer la previa y luego esperemos para pasarlo bien. Sí. Nos vemos en la próxima, Romanito.